Hoy en BBC News tendremos la oportunidad de asistir a una junta directiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos, dada la crisis financiera del 2008. Esta ha sido la peor calamidad financiera desde 1930. Durante 2 meses se perdieron 8,7 millones de empleos, más de la mitad de los adultos vio perder todo su trabajo, recortando su sueldo o forzándolos a trabajar tiempo parcial. Todas las crisis financieras tienen características comunes. Los bancos, por ejemplo, invierten en activos de alto riesgo por su alta rentabilidad, que funcionan hasta que alguien dice que son tóxicos, pierden su valor y pierden su liquidez. El desencadenante llega cuando la gente pide recuperar el dinero en masa ante la pérdida de confianza y el efecto en contagio se acelera. La del 2008 no fue diferente, empezó con las hipotecas subprime, es decir, unas hipotecas que se extendieron a otros productos y los bancos se quedaron sin capital para absorber las pérdidas. Y ahora, en segundos, los funcionarios de la Junta Directiva de la Reserva Federal podrán contarnos en primera plana la solución a esta problemática presentada en el 2008 que agobia a todos los ciudadanos norteamericanos, pero también en otros países. Esta crisis tuvo su origen con el problema de las hipotecas subprime de Estados Unidos y se extendió después, afectando no solo a toda la economía de ese país, sino también a la de las otras naciones. La crisis de las hipotecas subprime o hipotecas basura, conocidas así porque se concedieron a personas de escasa solvencia a altos tipos de interés. El colapso de los mercados fue tan drástico que obligó a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo a inyectar cientos de miles de millones y a bajar los tipos de interés. Eran hipotecas basura porque se consideraron a personas con baja solvencia, malas condiciones sanitarias, carencia de recurso médico y violaciones de la legislación, como cobrar por debajo de los mínimos legales. Mientras el mercado de la vivienda crecía sin sentido, parecía un negocio rentable. La crisis se produjo cuando empezaron a caer los precios de los bienes raíces, al incumplir los deudores con los pagos de sus hipotecas, en su mayoría de baja calidad crediticia. El castillo de naipes empezó a derrumbarse. Definitivamente esta crisis no es más que el producto de una confianza desmedida del Estado en las entidades bancarias. Y realmente dejamos nuestro trabajo de lado, no fuimos lo suficientemente implicados. Es por esto que resulta imperativo encontrar una solución que engrandezca nuevamente a América. En un primer lugar, hay que encontrar una solución para los bancos y posteriormente en unas medidas que aseguren la no repetición de lo que se está viviendo en este momento. Por otro lado, se deben tener en cuenta las medianas, pequeñas y grandes empresas que dependían de créditos que eran otorgados por los bancos y también de particulares, puesto que habían personas que dependían de estos. Realmente la situación interna es muy delicada porque un mal manejo puede hundir a Estados Unidos tanto en la pobreza como en el desempleo y en la desigualdad. Asimismo, hay que pensar que tenemos unos compromisos con inversionistas extranjeros, hay que brindarles algún tipo de garantías en medio de todo esto. Y en medio de este orden de ideas debemos saber con qué países y con qué organizaciones contamos para nuestra pronta recuperación. Con base a la problemática presentada por el presidente, yo como ministro de Hacienda o secretario del Tesoro sugiero que de manera inmediata se practique una política expansiva monetaria y a su vez una política fiscal expansiva, aumentando el gasto agregado y permitiendo a las empresas que padecen restricciones de demanda vender más producto, aumentando así los ingresos y el empleo. Esto durante el primer año, esto con el fin de generar una liquidez y que ya después de esto, dar como sugerencia a la Reserva Federal incrementar la tasa de intervención. El préstamo de platas a los bancos va a ser más costoso y así los bancos no van a poder cobrar tanta plata de sus hipotecas, aunque se congelaría la economía, pero se evitaría que se vayan entregando créditos a diestra y siniestra. Y al no existir tanto consumo, también se puede ver cómo la inflación se ve disminuida y podría ser una decisión temporal de solo 1 o 2 años. Está bien, secretaria, muchas gracias. Ahora haremos paso a la intervención de la directora de Planeación y Presupuesto. Muchas gracias, Presidenta. Teniendo en cuenta los sucesos anteriormente relatados, debido al corto presupuesto del gobierno respecto a los impuestos cobrados a las empresas y bancos y su nulo aporte debido a sus bajos ingresos, el área encargada de planeación y presupuesto del gobierno federal de Estados Unidos se debe encargar principalmente de evaluar y calcular el presupuesto federal del presente año y del año siguiente para aliviar la crisis de recursos e ingresos, ya que se tiene la responsabilidad constitucional de crear el presupuesto, imponer impuestos, pedir dinero prestado y aprobar el gasto.
Una vez se haya estabilizado la economía gracias a la política fiscal expansiva y se aumente la liquidez de los bancos, que es el gran objetivo, se tendrá en cuenta el presupuesto con el que contará la Reserva Federal para luego implementar la política monetaria restrictiva, con el fin de cubrir la deuda interna y externa, aumentando las exportaciones y al momento de la expansión el aumento del gasto público. Al inicio se bajarán las tasas de interés, otorgando préstamos con dinero público a los bancos para los bancos que no han entrado en bancarrota eviten esta situación y los bancos que ya se encuentran en bancarrota puedan solventar y puedan tener liquidez por medio de una tasa de intervención alta. Otra medida es un programa de compra de deuda pública para que los estados también puedan endeudarse a niveles más bajos, con el objetivo de transmitir confianza al sistema financiero, tomando como deudores a los agentes económicos capaces financieramente de pagar la deuda por medio de un regulador de riesgo sistemático. Muchas gracias, directora. Y ahora respecto a las medidas que han sido propuestas, ¿qué opina usted, codirectora del Banco Central? Muchas gracias, presidente. Respecto a lo dicho por el director de Planeación y Presupuesto, las acciones que se deben llevar a cabo tienen como objetivo dar un respiro temporal a los mercados que han estado convulsionados tras la crisis crediticia y los temores de recesión de nuestra economía estadounidense. Restablecer la confianza entre entidades financieras es fundamental para calmar las turbulencias bursátiles y tranquilizar a los depositantes de ahorros. Como corrector del Banco Central, nuestras intenciones consisten en flexibilizar la política monetaria e influir sobre el estímulo a la intervención a través de reducciones en la tasa de interés del mercado. Tasas más bajas hacen que conceder préstamos sea más barato. Así se puede lograr que los créditos vuelvan a fluir. Los bancos necesitarán más dinero fresco para sanear sus balances. De esta forma, se comprarán bonos a un interés más bajo. Por eso, se espera inyectar liquidez a la economía, esperando así reducir las tensiones del mercado monetario y restablecer la confianza e implementar un programa de compra de deuda pública para que el Estado también pueda endeudarse a niveles más bajos. Debido a que hoy hay un extendido acuerdo de que la crisis fue causada por una toma excesiva de riesgo por parte de las instituciones financieras, a futuro la visión sería independizar muchas de las acciones vinculadas con el banco de las dinámicas gubernamentales. Decidimos desempeñar la función de prestamistas de última instancia, en este caso, al prestar fondos adicionales a los bancos tomando sus activos como garantía. La Reserva Federal establecerá una línea de préstamos a los fondos de pensiones para evitar su colapso. La inyección de dinero que se quiere realizar mediante esta urgencia de decisiones monetarias está destinada a facilitar fondos baratos y a hacer que las entidades financieras estén más dispuestas a prestar y a pedir dinero. La banca central continuará con su propósito de mantener controlado el nivel de endeudamiento público, luchando contra la inflación, evitando los regímenes cambiarios insostenibles y gestionando responsablemente la deuda para fortalecer los sistemas financieros nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, codirectora. Ahora, ¿qué tan viable ve usted todas estas medidas, gerente general? Gracias, presidenta. Buenos días, miembros de la Junta Directiva, y gracias por su asistencia el día de hoy. La crisis ha afectado a miles de estadounidenses y a los principales bancos inversionistas. No es sorpresa que debido a la emisión de los títulos de alta rentabilidad, los bancos inversionistas como Lehman Brothers quebrara y Merrill Lynch fuera comprado por Bank of America tras declararse en bancarrota. Las viviendas que fueron adquiridas con los préstamos sobre hipotecas hoy en día no tienen la liquidez para poder subsanar los créditos realizados. Es por eso que la acción de embargar bienes no traerá la cobertura de la deuda ni la estabilización de la economía. Presenciamos una política monetaria expansiva al reducir la tasa de interés para incentivar el consumo. Para seguir otorgando créditos, se dejó de revisar la capacidad de pago de los deudores y lastimosamente muchos de ellos no eran capaces de pagar la deuda financieramente hablando. Por otro lado, antes de la crisis, los especuladores de Wall Street evaluaron una futura crisis y vieron una oportunidad de negocio. Apostaron en contra de los títulos de rentabilidad, comprando permutas de incumplimiento a las aseguradoras y a los bancos de inversión. El consumo sobrepasó la oferta y la inflación de Estados Unidos subió, por lo que desde 2004 la Reserva Federal tuvo que subir nuevamente las tasas de interés. Esto fue un impacto duro para los deudores. Sin embargo, la solución que planteo como gerente general de la Reserva Federal es establecer una política monetaria expansiva para poder circular más capital en la economía y que el problema de falta de liquidez se pueda solucionar.
Luego, las ganancias que se realizaron por la venta de las permutas de incumplimiento pueden estar sujetas a impuestos, como la tasa de permutas es alta y de valores altos. Al cobrar un impuesto a la ganancia de la venta de dicha permuta, se puede generar poco a poco un crecimiento económico para cubrir la deuda. Una vez se haya solucionado el problema de poca liquidez implementando una política monetaria restrictiva, se podrá disminuir el consumo al subir la tasa de interés. Esto a su vez empezará a reducir la inflación. Además, se evaluaron con rigor los criterios para realizar los préstamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, gerente. Ahora que ya han habido diferentes propuestas de todas las áreas, es imprescindible realizar un mismo proyecto, una solución conjunta. ¿Quién podría hacer un breve resumen de cuáles van a ser las medidas que en realidad se van a adoptar? Yo, presidenta, a mí me gustaría, bueno, después de escuchar las intervenciones y explicaciones por parte del corrector del Banco Central, el secretario del Tesoro, el gerente general y mi persona, la directora de Planeación y Presupuesto, se puede llegar a la conclusión que en el año 2008, o sea, el año de la crisis, se empezará a solventar la crisis por medio de una política monetaria y fiscal expansiva. Esta política fiscal y monetaria tiene como fin solucionar la liquidez, bajando la tasa de interés que le otorga la Reserva General y los bancos, los préstamos a las personas. Esto va a tener un periodo de 2008 a 2009. Posteriormente, en el año 2010, la política monetaria expansiva va a cambiar a ser una política monetaria y fiscal restrictiva. Con esto se quiere lograr subir la tasa de interés y cobrar impuestos a las personas y la ganancia de los especuladores de Wall Street, ya que ellos, a raíz de toda la crisis, sí pudieron guardar varios ingresos y con ello disminuir la inflación. También se subirá la tasa de intervención para garantizar los pagos de las deudas y esto ayudará a subir la tasa de interés de los bancos. Y finalmente, en el 2011 aproximadamente, se bajará la tasa de intervención. Está bien, muchísimas gracias, directora, y a todos los presentes por sus propuestas. En este orden de ideas, todos podemos estar de acuerdo en que nuestras economías están más conectadas que nunca. Y sé que muchos de ustedes observan cómo abordará el gobierno de Estados Unidos los problemas de nuestro sistema financiero, el cual es evidente en este momento. Es por eso que se van a tomar las siguientes medidas por parte de los Estados Unidos de América. En un primer lugar, se otorgarán préstamos con dinero público a los bancos para evitar entrar en bancarrota. Asimismo, se va a buscar retomar esa confianza que en este preciso instante se ha perdido y se propondrá un programa de compra de deuda pública. Asimismo, es imprescindible flexibilizar la política monetaria porque si bien al inicio fue la raíz del problema, se darán tasas de interés más bajas para que así se puedan conceder préstamos también más baratos y que así los créditos vuelvan a fluir. En un inicio, como bien ha sido expuesto, se adoptará pues una política fiscal y monetaria expansiva con el objetivo de que ya años más tarde, cuando se haya podido evidenciar una recuperación, haya una política restrictiva. Si no hay nada más que añadir, yo creería que esa es una propuesta que puede ser adoptada y que puede llegar a ayudar a que la situación en este preciso instante disminuya y se vea con menos problemáticas económicas de las que ya hay. Listo. Siendo el día de hoy, damos por terminada la sesión de la Comisión para las Soluciones de la Crisis presentada en estos momentos en Estados Unidos. Muchas gracias a todos los presentes.